A finales del siglo XIX, un coronel y su asistente tuvieron un encuentro con seres muy extraños que abordaron una nave todavía más extraña. Lejos de ser un relato aislado, este encuentro se ubica en el contexto de una auténtica oleada de objetos aéreos que se vieron por todo el territorio norteamericano y que parecieran ser la antesala de la era moderna de los ovnis. Acompáñenme a conocer el caso del coronel Shaw y los presuntos marcianos de Lodi, California. Esta historia apareció originalmente en el periódico Stockton Evening Mail un 27 de noviembre de 1896. Su protagonista, el coronel H.G. Shaw, era un hombre de negocios que esencialmente se dedicaba a promover la actividad económica de Stockton. Sabemos muy pocas otras cosas adicionales sobre quién era este individuo. Hay algunos rumores que corren por internet. Por ejemplo, se dice que nació en 1843, que su nombre completo sería Henry Glenville Shaw, que su participación en la Guerra Civil Norteamericana le habría valido el rango de coronel, tras lo cual se habría dedicado al periodismo. Y bueno, respecto a este último punto, en el artículo que estamos citando, efectivamente se confirma que el coronel fue también editor del Stockton Evening Mail. El relato fue publicado en primera persona, escrito por Shaw. No se especifica la fecha exacta, tan solo se dice que ocurrió un miércoles. El coronel estaba reuniendo materiales representativos del condado de San Joaquín para montar una exhibición en una feria en Fresno, California. Con tal fin recorrió las ciudades de Lodi y de Lockford, a bordo de su carreta jalada por un caballo. Lo acompañaba su asistente, un joven llamado Camille Spooner, que acababa de llegar de Nevada. Tras terminar los menesteres, emprendieron el regreso de Lodi rumbo a Stockton. Eran cerca de las 6 p.m. cuando su caballo de pronto se detuvo y lanzó un quejido como si estuviera muy asustado. El coronel y su asistente, que hasta entonces habían viajado en completo silencio, alzaron la vista. Frente a ellos aparecieron 3 seres con un aspecto muy extraño. El coronel dijo que nunca había visto a nadie con una apariencia semejante. De inmediato le llamó la atención que eran muy altos, medían más de 2 metros y eran sumamente delgados. El primer impulso de estos 2 hombres fue fustigar al caballo para que reaccionara y poder salir de ahí a toda velocidad. Pero el animal no se movía, como si supiera que lo que tenían enfrente era un espectáculo fuera de este mundo. El coronel y el asistente estaban anonadados intentando procesar qué era aquello. Pero pronto notaron que los seres no los veían con malicia, más bien los miraban con curiosidad. Y puesto que no tenían a dónde ir, los varones descendieron de la carreta y fueron hacia ellos. El coronel fue el primero en abordarlos, les preguntó de dónde eran. Sin embargo, las criaturas no respondieron. En cambio, se pusieron a conversar entre ellos, o eso fue lo que le pareció al coronel que estaban haciendo. Emitían unos sonidos como el canto de las aves. Era un cántico monótono con algunos elementos guturales. Viendo su extraña reacción y que la plática no iría a ningún lado, el coronel desistió de aquello y se dedicó a mirarlos a detalle. Si estás disfrutando esta historia, te invito a que le des like o comentes algo o lo compartas o lo guardes en una playlist o te suscribas o actives la campanita de notificación, ya sabes, lo de siempre. Estas cosas, por sencillas que parezcan, me ayudan mucho a traerte más relatos como este. Agradezco mucho tu apoyo, de verdad. Muchas gracias. Las criaturas tenían manos pequeñas, delicadas, y no tenían uñas en los dedos. Sus manitas contrastaban con la altura de estos seres. Sus pies eran, sin embargo, del doble de tamaño de lo que proporcionalmente tendría un individuo así de alto. No llevaban ropa y propiamente tampoco tenían plumas ni algún tipo de vello.
Estaban cubiertos de un material que parecía crecerles de la piel, que al tacto se sentía como la seda o la gamuza. Tampoco tenían pelo en la cabeza, sus orejas eran muy pequeñas, sus narices parecían marfil pulido, sus ojos eran grandes y brillantes, su boca era pequeña y parecían no tener dientes. El coronel se aproximó a uno de ellos, colocó su mano bajo el codo de uno de estos seres y presionó gentilmente hacia arriba. Para su sorpresa, el ser comenzó a despegarse del suelo, y fue ahí cuando notó que sus largos pies desempeñaban una función prensil como las patas de los monos, es decir, los usaban para sujetarse al suelo. El coronel apenas había ejercido fuerza, por lo que calculó que esos seres no debían pesar más de 30 gramos. Cada uno llevaba una bolsa bajo el brazo de la cual salía una manguera. Tomaban dicha manguera y se la llevaban a la boca, y entonces se escuchaba un sonido como el del gas soplando. Hacían esto a intervalos regulares. Sean pensó que esto debía ser su sustento, pues sus delicadas bocas no parecían aptas para masticar ni deglutir. Igualmente, todos llevaban un objeto muy extraño en la mano. Aunque no especificó su apariencia, sí dijo que tenía las dimensiones como de un huevo de gallina. Este artefacto emitía una luz potentísima que, sin embargo, no era incómoda a la vista, es decir, se le podía ver directamente. El coronel asumió que debía ser alguna especie de mineral cuya luminosidad estaba completamente bajo el control de aquellas criaturas. Aclaró que, a pesar de que esta descripción podría sonar bastante desagradable, estos seres tenían una belleza indescriptible. Eran gráciles y, de acuerdo a lo que él mismo escribió en el artículo, más divinamente hermosos que cualquier cosa que hubiera visto. Así como el coronel los miraba con atención, ellos lo escrutaban de vuelta, así como a su asistente, al caballo y a la carreta. Sin embargo, en algún momento parecieron cansarse de verlos. Uno de ellos, que parecía el líder, hizo un movimiento y otro pareció obedecerlo. Intentó sujetar al coronel como si quisiera llevárselo. El coronel no se resistió, no hizo ningún movimiento, no opuso fuerza. Sin embargo, no lograron moverlo ni siquiera un centímetro. Entre los tres seres lo intentaron y no pudieron sacarlo de ahí. Parecía que su fuerza física tan solo les alcanzaba para mover sus propias extremidades. Cuando se cansaron de intentarlo, se dieron la vuelta y salieron de ahí. Se dirigieron al canal Woodbridge mientras las luces extrañas que llevaban en la mano emitían unos destellos. Y fue entonces cuando las cosas dieron un giro todavía más extraño. Ahí en el cielo había un enorme objeto flotando a unos 6 o 7 metros de altura. Habría medido unos 50 metros de largo y en su parte central, en la parte más gruesa, unos 6 metros. Sus extremos eran puntiagudos. La única característica notable en aquello era una especie de timón que había en uno de sus lados. Los seres fueron rápidamente hacia allá, pero no se desplazaban con normalidad. En lugar de eso, daban brincos mientras se balanceaban. Entre cada zancada había una distancia de 5 metros. Los hombres fueron tras ellos corriendo tan rápido como pudieron. Llegaron al puente justo a tiempo para ver cómo los seres daban un brinco e ingresaban a la nave a través de una portezuela que se había abierto en uno de sus extremos. El coronel tomó una piedra y se la arrojó al ovni, pero dijo que no escuchó ningún sonido de impacto. Finalmente, la nave se contrajo y se expandió con un movimiento muscular y rápidamente desapareció de su vista. El coronel finalizaba el artículo teorizando que esos seres debían ser habitantes de Marte y que habían llegado a la Tierra buscando a uno de los suyos. Este extraño relato podría parecer producto de la imaginación, pero hay varios detalles a tener en cuenta.
El primero es que el propio coronel no estaba convencido de publicar su anécdota. Y según sus propias palabras, si Camille Spooner no hubiera estado presente, nunca se hubiera animado a contárselo a nadie. En 1896, Estados Unidos vivió una oleada ovni en toda regla. Se reportaban avistamientos de aeronaves en California, Texas, Kansas, Nebraska, Iowa y algunos estados de la costa este. También hubo reportes donde los testigos decían haber interactuado con los tripulantes de dichas naves, quienes eran descritos como vestidos con un traje metálico, hablaban un inglés roto, eran amables pero evasivos y se presentaban a sí mismos como exploradores o inventores. Por ejemplo, hubo un caso en Aurora, en Texas, donde una nave se estrelló contra un molino y quedó hecha añicos. Sus tripulantes fueron descritos como pequeños, frágiles y fuera de este mundo. Según se dice, se les enterró en el cementerio local con la apropiada sepultura cristiana. La nave habría tenido una apariencia metálica con varios extraños símbolos inscritos. Aunque los restos del ovni y de los tripulantes nunca se han encontrado, la historia apareció en varias fuentes independientes de la época. Y vaya, en general, pues suena bastante al caso Roswell. Y este es solo uno de tantos otros reportes de aquella época. Muchos testimonios destacaban porque eran proporcionados por militares, policías, periodistas o ingenieros. En la ufología, a tales testigos se les denomina como de alta credibilidad, pues se asume que son personas con una reputación que cuidar y que no tendrían la costumbre de inventar cosas para llamar la atención. En mis videos me he encontrado en varias ocasiones con comentarios incrédulos que dicen ¿de cuál fumó el testigo? De forma análoga, la explicación más cínica que se le daba en aquella época a tales reportes era que los presuntos testigos bebían alguna clase de whisky exótico. No sé ustedes, pero a mí un trago de whisky nunca me ha provocado visiones de esa naturaleza. Otras explicaciones era que se trataba de un inventor norteamericano anónimo o de algún proyecto aéreo europeo. Sin embargo, la tecnología aérea de la época distaba mucho de lo que describían los testigos. En 1896, faltaban 4 años para que el Zeppelin realizara su primer vuelo exitoso y 7 para que los hermanos Wright volaran su máquina más pesada que el aire. Hasta entonces, las únicas máquinas hechas por humanos que surcaban los cielos eran planeadores rudimentarios y globos de gas. La explicación más exótica especulaba que se trataba de naves marcianas, tal como lo aventuró el coronel Shaw. En aquella época se habían popularizado historias de ciencia ficción sobre la vida en Marte. Por ejemplo, Edgar Rice Burroughs, quien escribió Tarzán, también publicó algunas historias sobre aventuras en otros planetas como Una princesa de Marte o Los dioses de Marte. Sin embargo, las historias de Burroughs también distaban mucho del estereotipo hipertecnológico que tenemos hoy en día sobre los alienígenas. Las civilizaciones extraterrestres de Burroughs se asemejaban más bien a las civilizaciones antiguas de la Tierra, con reyes, princesas, magia y espadas. En la actualidad hay quien desestima el fenómeno ovni diciendo que los testigos en realidad son personas sugestionadas por películas o series. Pero no podemos decir lo mismo sobre los reportes de 1896. Faltaban 51 años para que la ufología se inaugurara tras el estrellamiento en Roswell y para que se acuñara el término platillo volador tras el avistamiento de Kenneth Arnold. Sin embargo, aunque nada de esto circulaba en la cultura popular, la gente ya hablaba de tales fenómenos, de tales seres y de tales naves.
Respecto a los alienígenas que describió el coronel, estos poseen algunos rasgos que resuenan con algunos casos modernos. Repasemos rápidamente las características que describió. Eran de ojos grandes, boca pequeña, que parecía inapropiada para masticar o para tragar, cabezas desprovistas de pelo y constitución delgada. Todos estos son rasgos bastante estereotípicos que escuchamos una y otra vez en relatos más contemporáneos. Los pies largos de estos seres, a mí personalmente, de inmediato me evocaron al caso Emil Sin, que ya se los he presentado en este canal, donde un granjero polaco llamado Jan Wolski se encontró a unos seres de piel verde y de un atuendo negro, cuyos pies eran muy largos y rectangulares. Sin embargo, en el caso de Wolski, estos seres no parecían tener problemas para permanecer en el suelo y tampoco parecían usar sus pies con esta función prensil. Los saltos que describió el coronel y la ligereza de estos seres hacen pensar que son bastante livianos y que no están adaptados a la gravedad de nuestro planeta. Su movimiento parece similar al de los astronautas que caminaron sobre la Luna, aunque más exagerados, balanceándose mientras dan grandes zancadas. Y si no creen que el humano haya llegado a la Luna, les pido por favor que me esperen un momento. Esa es una teoría de conspiración que merece su propio video, pero por el momento, por favor, asumamos que sí sucedió. En 1978, durante la oleada italiana OVNI, hubo un caso que se asemeja en este sentido al que vimos hoy. Rivo Farali era un peluquero de 25 años que iba manejando su Fiat 127 saliendo de casa de sus padres, cuando una nave en forma de platillo que emitía una luminosidad naranja descendió en el camino frente a él. Las dimensiones de la nave eran tales que no había manera de rodearlo para retirarse. De ella descendieron dos seres con trajes verdes como de astronauta, cascos y antenas en forma de resorte. Estas criaturas se desplazaban con dificultad, como si flotaran. Se mantenían a unos 10 centímetros del piso, como si estuvieran acostumbrados a una gravedad más fuerte. Y así como los seres del caso que vimos hoy, estos seres que se mostraron interesados en la carreta y en el caballo, los seres que se encontró Rivo Farali se mostraron muy interesados en su Fiat 127. El artefacto con la manguera que llevaban bajo el brazo y de la cual respiraban, pues hace pensar que no estaban acostumbrados tampoco a la composición o a la densidad de nuestro aire. La descripción que dio el coronel sobre la forma en la que estos seres se comunicaban es muy extraña. Primero, el coronel decía que sonaba como el canto de las aves, pero a continuación escribe que sonaba gutural. Los alienígenas del caso Emilsin, que mencionamos hace un momento, también se comunicaban entre ellos, pero Jan Wolski describió su lenguaje como silábico y rápido, similar al que utilizaban los presuntos alienígenas en Marcianos al ataque, si han visto esa película. La descripción que dio el coronel me recuerda más bien a la que dio Dionisio Yanca. Dionisio contaba que los seres que lo abdujeron tenían aspecto prácticamente humano, salvo que tenían unas frentes muy amplias, y se comunicaban con lo que describió como sonidos de una radio mal sintonizada con chillidos y zumbidos. Cuando el coronel le arrojó la piedra al ovni, dijo que esta no hizo ningún sonido al impactar. En mi video El ovni que respondió a un ataque militar en Corea, les platiqué el caso de una nave que se colocó bajo fuego de artillería, tras lo cual pues resultó ilesa. Se acercó a los soldados y uno de ellos le disparó con su rifle M1. Este único disparo, que palidece frente a la potencia de la artillería que venían usando, provocó un sonido metálico que fue audible por todos los testigos. El propio protagonista, Francis P. Wall, creía que el ovni había activado alguna especie de campo de fuerza cuando se había colocado bajo el bombardeo, lo cual lo había hecho inmune.
pero parecía haberlo desactivado al acercarse a los soldados, por lo que el disparo del rifle sí lo afectó. También hay otro caso, el de los pingüinos espaciales de Tuscumbia, Missouri. El granjero Claude Edwards comentaba que una nave en forma de hongo había descendido en su propiedad y que alrededor había unos seres pequeños, verdes, con un aspecto que le recordaban al de los pingüinos y que agitaban sus extremidades frenéticamente. La nave parecía tener un campo alrededor que le impedía al granjero acercarse. Entonces, Edwards tomó una piedra y se la arrojó, pero dijo que la piedra pareció chocar contra el campo, pues rebotó sin hacer ruido. A la luz de estos casos, la piedra que arrojó el coronel Shaw pues parece haberse estrellado contra un campo de naturaleza similar. Sobre el aspecto de la nave, en el video de Udo Wartena, les contaba cómo el minero asumió que lo que veía en el cielo era un Zeppelin pero más puntiagudo. Fue hasta que se le acercó que notó que tenía forma de platillo. ¿Será posible que el coronel vio algo similar, pero también fue víctima de una ilusión óptica? El timón que describió no es muy común en los relatos ufológicos, pero tampoco es algo inédito. La nave que se estrelló en Roswell, de acuerdo a algunas teorías de conspiración, no habría sido un platillo, más bien habría tenido forma de mantarraya con unas aletas o timones en las aletas. Matthew Brown, un presunto informante que trabajó como agente de inteligencia y que fue entrevistado por George Knapp y por Jeremy Corbell, afirma que los ovnis son hechos a la medida o hechos de acuerdo a una misión en particular, lo cual explicaría la variedad de modelos de naves que se reportan a lo largo de toda la ufología. El caso de hoy pone en evidencia que el fenómeno ovni no nació en 1947 con el estrellamiento de Roswell. Y si bien es posible que los científicos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial hubieran desarrollado alguna tecnología increíble que ha sido suprimida y ocultada del público hasta la fecha, tampoco parece que los ovnis hayan nacido en sus laboratorios. Como les decía en el video pasado, reportes de naves aéreas y seres con habilidades providenciales existen en todas las culturas y en todas las épocas. Parece que el fenómeno no humano es, cuando menos, tan viejo como la humanidad. El coronel Henry Glenville Shaw dijo que estuvo a punto de no contar su historia por miedo a que nadie le creyera, y con justa razón. No iba a faltar, en su época, el que le preguntara si el whisky que había tomado estaba adulterado, o en esta sección de comentario el que dijera de cuál fumó. Pero eso me deja pensando, ¿cuántos Henry Shaws hay allá afuera que no cuentan sus anécdotas por miedo al ridículo, tanto el día de hoy como a lo largo de la historia? Es verdad que hay embaucadores viviendo de cuentos que ellos mismos inventaron, pero también es verdad que la cerrazón suele disfrazarse de escepticismo y de pensamiento científico. ¿Ustedes qué harían? ¿Se arriesgarían a quedar como locos con tal de compartir su historia?